Y vamos a mirar el tema, se llama El Evangelio rompe barreras. Y de verdad que las barreras que rompe el Evangelio son muchas. Y son en contextos políticos, contextos familiares, con diferentes tipos de contextos. Y de verdad que vemos cómo el Evangelio ha ido llegando, cada día se ha ido extendiendo por la infinita misericordia de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 4, del versículo 1 al 26. Esta es una historia que muchas veces nosotros la hemos leído y es una historia muy bonita, muy edificante. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista evangelístico, ¿no? Entonces, vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 26. Juan 4, del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este precioso momento, Señor. Gracias por tu infinita misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo quiero poner este tiempo, esta charla, Señor, en tus manos. Te pido, Señor, que nos ayudes a entenderla y que me ayudes a mí, Señor,
a la enseñanza correctamente, Señor. Dios mío, toma el control de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a crecer cada día en el Evangelio, en el poder de tu palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, la necesidad, Señor, de llevar la palabra a cualquier lugar, a cualquier sitio, Señor, que no miremos las circunstancias, que no miremos el tipo de gente, que no miremos el lugar donde vayamos a ir a predicar, Señor, sino que miremos, Señor, que allí hay muchas almas que pueden ser salvas, Señor, que tú pagaste un precio por ellas en la cruz del Calvario. Padre, yo te doy gracias, Señor. Coloco este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, para mirar aquí el contexto de lo que vamos a mirar, el Señor venía, en el contexto anterior dice que Él venía de estar predicando el Evangelio, venía de haber hecho ya varios milagros, por lo menos el de Jesús y Nicodemo, cuando Él convirtió al sacerdote, pues, Dios mío, bueno, a Nicodemo, pues. Y entonces ahí vemos que cuando vienen las bodas de Canaán, y ya Jesús viene y va para Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Algo que pasaba en esta ciudad, como le dijo la mujer samaritana en el versículo 9 del capítulo 4, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, mirando un poco la historia de por qué, cuál era el problema que ellos tenían, porque en cierta parte ellos eran hermanos, ¿sí? Lo que pasa es que miramos la historia, dice que cuando el rey murió Salomón, su hijo, el que vino, el siguiente rey, consultó a los ancianos y después consultó a los jóvenes cómo dirigir el país. Y resulta que él hizo más caso a los jóvenes y no hizo caso a los ancianos, y entonces el pueblo se rebeló porque le dijo que tratara duro al pueblo para que marchara bien. Y esa no era la manera. Entonces con el tiempo el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el pueblo de Israel y el reino del sur era el pueblo de Judá. Entonces, después más adelante, el reino del norte también había... los reyes que venían siguieron haciendo lo malo, y después el Señor entregó a los judíos, a los israelitas, en manos de los sirios, y los llevaron cautivos, y dice que más adelante se fundó una ciudad que era la ciudad de Samaria. Y entonces ahí fueron donde fueron ellos a llegar, pero dice que ahí llegaron personas de diferentes naciones y se mezclaron con los cristianos. Entonces eso fue lo que hizo que ellos se repudiaran entre ellos, porque supuestamente el Señor en su palabra les había dicho que ellos no podían contaminarse, y eso lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 7, el versículo del 1 al 4, ¿no? Y también lo habla en Segunda de Reyes capítulo 17, eso ya ustedes lo pueden mirar en su casa, para no extendernos tanto. Pero entonces, y ahí es donde venía la pugna entre las dos naciones. Y algo interesante que pasaba era que para ir a Samaria, para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria, pero los judíos preferían dar una vuelta por el río Jordán y llegar hasta la parte norte. Pues era una vuelta impresionante para poder ir allá a Galilea sin pasar por Samaria. Y el Señor no hizo, el Señor se fue de una. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él tenía una misión, ¿sí? La misión, ¿cuál era? Era lo que vino a pasar con esta mujer, y todos sabemos que después de lo que pasó con esta mujer, Dios hizo algo muy grande en esa ciudad. Amén. Entonces, a pesar del rechazo que había entre judíos y samaritanos, podemos notar la compasión del Señor. Se dice que era necesario pasar por Samaria. O sea, el Señor sabía que había una necesidad muy grande, y sobre todo en esta mujer. Y todos sabemos en la historia que leímos que esta era una mujer, pues tal vez era muy repudiada en el pueblo, porque imagínense, una mujer que tuvo 5 maridos. Y el último que tiene no era ni siquiera el marido. Imagínense usted quién podía ser esa mujer en ese pueblo. Tal vez era muy repudiada. Y yo mirando que a la hora de que ella fue a sacar agua del pozo,
era una hora pues prácticamente como la hora del mediodía, donde casi nadie va por el sol tan inclemente. Entonces ella prefería ir a esa hora para no encontrarse con nadie. ¿Ven? Eso era muy tremendo. Y el Señor sabía lo que iba a pasar y Él sí fue. ¿Por qué? Porque ya tenía una misión. Entonces Jesús siempre buscaba las oportunidades para compartir el Evangelio a las personas. Y por lo menos, si miramos del versículo del 1 al 6, mire lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, eso era como la hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, deme de beber. Entonces, el Señor sabía que esta mujer iba a pasar, porque sabe que Él todo lo sabe. Y ella sabía que iba a pasar esa mujer, y era la oportunidad para compartir el Evangelio a ella, para decirle quién era ella. ¿Bien? Y ahí vemos que ahí se traza una conversación donde ya le dice, bueno, pero usted ¿por qué me pide algo? Usted siendo judío, sabe que nosotros nos hablamos, somos enemigos, no nos queremos. Pero al Señor realmente no le importó nada de eso. Y muchas veces eso es lo que el Señor hizo con nosotros, sin importarle lo que cada uno de nosotros hayamos hecho, hayamos sido como pecadores. Él no le importó, simplemente extendió su gracia hacia cada uno de nosotros. Y la verdad es que ahí donde vemos que el Señor no hace acepción de personas. Y quiero compartirles un ejemplo muy importante, por lo menos en el libro de Jonás, cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Y todos sabemos, los que hemos leído esta historia, sabemos que cuando el Señor le dijo a Nínive, vaya y predique, dígale a esa gente que los voy a destruir, que voy a acabar con esa nación. Pero ¿qué hizo Jonás? No fue rebelde. Dice que compró un boleto en un barco y se fue, pero para otro lado. Y el Señor tuvo que reprenderlo cuando lo mandó al vientre de la ballena. Pero uno dice, bueno, pero Jonás, ¿por qué le sacó el cuerpo de ir allá a esa ciudad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si miramos por lo menos en Nahum, capítulo 3, del versículo 1 al 4, también quieren anotar y lo miran en la casa. Ahí hablan de este pueblo que dice que era un pueblo muy despiadado, muy sanguinario, al punto de que cuando mataban a las personas, las descuartizaban. Bueno, eso hacían unas cosas terribles. Entonces, era un pueblo muy temido. Imagínense, ¿quién va a querer ir a predicarle a esa gente? Y sobre todo, que el Señor lo que le mandó a Jonás no era decirle, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere hacer de ti un pueblo. ¿Cuál fue el mensaje? Fue un mensaje de juicio. Ve y dile a Nínive que si no se arrepienten, los voy a destruir. O sea, el mensaje era de destrucción. Imagínense, este hombre, yo voy allá y me pongo a decir eso, me matan y me pican. Porque esa era la fama que ellos tenían, ¿verdad? Pero entonces Jonás prefirió irse, compró y se hizo el loco y se fue para otro lado. Entonces ahí vemos cómo Dios pone las oportunidades, y a veces nosotros tal vez somos reacios a eso. ¿Bien? Vamos, gracias a Dios, por lo menos como el domingo, los que pudieron ir a Café Madrid, es una bendición, y nosotros ya llevamos, pastor, como 6 años trabajando allá, y no ha sido fácil, y los que conocen esa zona, es un lugar neurálgico. ¿Bien? Y nadie quisiera ir allá. Y no, pero ¿por qué no vamos mejor a San Alonso? ¿Por qué no vamos mejor a La Aurora? ¿Por qué no vamos mejor a un barrio más, al Muti? Es un barrio más bonito que no sea ahí. Es que allá. Y me acuerdo cuando fuimos a evangelizar con el pastor Aaron y fuimos para unos cambuches que habían y nos subimos a un segundo piso. Imagínense, y los muros de las casas eran unos troncos así. Y nosotros los dos flaquitos allá subió en un segundo piso, apenas se movía. Y no, Dios mío. Pero a eso nos mandó el Señor, ¿sí o no, hermanos? A eso nos mandó el Señor. Entonces, Jonás, vemos que él quiso huir de eso,
Pero Jesús siempre buscaba las oportunidades para llevar, para ministrar a la gente, para darle el plan de salvación. ¿Ve? Y nosotros tenemos que mirar eso, hermano, mirar las oportunidades donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros compartimos. No podemos desaprovechar esas oportunidades. Amén. Entonces, lo segundo que vemos acá es que Jesús siempre buscaba a los más pecadores. Y los mismos fariseos lo criticaban, que decían, bueno, ¿y por qué se junta con esos publicanos, que son unos ladrones? ¿Y qué les dijo? Yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los que necesitan. Entonces, vamos a mirar el versículo del 7 al 9. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y en el versículo del 16 al 19 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, miramos ahí en ese cuadro, miramos la condición de esta mujer. Y uno dice, es más, cuando miramos ya después en el versículo 27 en adelante, dice que cuando llegaron sus discípulos, se sorprendieron. Imagínense, viendo al maestro hablando con esa mujer. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo se sorprenderían ellos, sabiendo que esa era una mujer repudiada. Y ellos se sorprendieron, es más, le dijeron, ellos quedaron sorprendidos. ¿Sí? Pero el Señor no vio eso, y no vio fue la necesidad de esa mujer. Esa mujer necesitaba ser salva. Esa mujer necesitaba ser transformada por su poder. Mire, y algo que me sorprende es que a pesar de que ella, cuando él le dijo que ve y trae a tu marido, dice que ella le cambió el tema. Y empezó, no, que aquí vienen a adorar los verdaderos adoradores, que el monte acá donde se viene a adorar. Y, o sea, empezó a cambiar el tema. Pero el Señor le hizo entender a ella que necesitaba de un cambio en su vida. Y fue cuando le dijo, el agua que yo le doy es para vida eterna. Entonces, a pesar de que, como les decía al principio, los samaritanos eran repudiados por los mismos hermanos judíos, pero al Señor no le importó eso, y Él lo que hizo fue hablarle a esta mujer. Entonces, por lo menos otro caso que tenemos acá muy importante es que Jesús, hay muchos ejemplos donde el Señor buscaba gente que verdaderamente, o sea, a los ojos de otros eran terribles. Por lo menos cuando el Señor llamó a Mateo, ¿sí? Y cuando llamó al mismo Zaqueo. Zaqueo todos sabemos que era el jefe de los publicanos. Era el líder de todas esas personas que eran despreciadas por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque eran ladrones, porque le robaban los impuestos, cobraban de más. O sea, eran personas que no eran bien vistas por el pueblo judío. Y los fariseos siempre eran pendientes, pero ¿por qué él busca a esas personas tan malas? Pero no entendían que la misión era llevarles a que ellos tuvieran un verdadero arrepentimiento, que ellos cambiaran de su vida. Y al punto de que cuando el Señor llamó a Zaqueo, eso está en Lucas 19, capítulo 19, del 1 al 10. ¿Quieran? Vamos a leerlos. Lucas 19, y ahí podemos ver la transformación extraordinaria que el Señor hizo en la vida de este hombre. Del 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba bien quién era Jesús. Tal vez ella había escuchado de Jesús, Dios, sintió curiosidad por él. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar,
Bueno, dice, y corriendo, bueno, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínese eso. Uy, pero ¿cómo hacía el maestro seguir a la casa de ese hombre? A que lo contamine. Imagínense ustedes eso, y eso era lo que los publicanos, perdón, los fariseos tenían, eran mirando qué es lo que hacía Jesús. ¿Sí? Porque ellos llevaban, era como Jesús, el Señor hacía como lo contrario que ellos hacían, porque los fariseos lo que hacían era vivir de apariencias, se mostraban como los sacerdotes, miren el ejemplo mío, pero realmente ellos no daban ejemplo de nada, porque dice la Biblia que ellos lo que hacían era echar cargas que ni aun ellos mismos podían llevar. Pero vemos como el Señor le dijo a él, es necesario. Ni siquiera le dijo, voy a ver si paso por su casa. No dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que usted y yo vayamos a predicar el evangelio donde el Señor nos mande. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es un alma que si no vamos se puede perder. Y es un alma por el cual el Señor pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ahí vemos cómo el Señor no buscaba a las personas que más necesitaban de Él. Y ahí hay muchos casos, hermanos, donde el Señor Jesús mismo dio ejemplo. Y en los mismos apóstoles. ¿Sí? Cuando el Señor, cuando envió a Pedro a todas esas regiones de Antioquía, hermanos, vemos cómo él también fue por lo menos a Grecia, al Areópago, imagínense, donde habían se predicaban tantos dioses, pero él vio la oportunidad, el Dios no conocido, dijo, aquí está el chance para predicar. Hermanos, Dios pone el momento, Dios pone la situación, Dios pone las palabras aún para que nosotros podamos predicar a esas personas, para que, hermanos, porque es necesario que esas personas oigan el evangelio, hermano. Amén. Ahora, Jesús siempre ofrecía lo que nadie pudo ofrecer. Ella dijo, el Señor le dijo a ella, ahí está el agua. Dijo, no, pues que yo le voy a dar un agua que nunca más le va a volver a dar sed. Y tal vez ella no entendía, porque ella lo que le dijo fue, listo, deme esa agua para nunca más tener que venir al pozo a sacar. Pero el Señor le estaba hablando de la vida eterna, la necesidad de ser salva. ¿Sí? Y eso es el único que lo puede dar es el Señor. Por lo menos en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente en Él está la salvación, solamente de Él podemos recibir esa salvación. Hermanos, nosotros podemos ayudar a muchas personas de diferentes formas, pero para que esa persona sea salva, solamente es a través del evangelio. Decirle que Cristo vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros y vivió igual que nosotros, pero sin pecado, y que después, ¿qué? Fue a morir a una cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 5, del versículo del 8 al 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Imagínense. Y yo le digo una cosa, y eso más de uno lo piensa, ¿sí o no? ¿Sí? Uno dice, bueno, yo doy mi vida por mi esposa, por mi hijo, pero ya por otras personas hay que pensarlo, ¿sí o no? Y eso prácticamente es lo que está diciendo acá. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, está la muestra de amor más grande. El Señor no le importó quiénes éramos cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Pero yo, ¿por qué voy a morir
por estas personas que no han hecho sino hacer daño, hacer mal. ¿Sí? Lo que pasó en el ejemplo que les di de Jonás. Mire, fue tan tremendo lo que sucedió en ese país. Dice que después de que Jonás se arrepintió, después de que él reflexionó, dice que él fue y llevó el mensaje. Arrepiente porque el Señor va a destruir. Oiga, fue tan tremendo lo que sucedió ahí, que dice que toda esa ciudad se convirtió. ¿Y sabe cuántas personas había en esa ciudad? Habían 120,000 personas. Imagínense, una ciudad de 120,000 personas fueron salvos. Porque dice que todas las personas creyeron y el rey mandó a decretar ayuno, bueno, y todos se volvieron a Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué pasó cuando toda esta gente se arrepintió? Dice que el Señor tuvo misericordia de ellos y no los destruyó. Imagínense, hermanos, y un pueblo, como le digo, y era un pueblo perverso, un pueblo sanguinario, que cualquiera no se metía allá, que sabía que el que se metía allá podía estar corriendo peligro. Y eso es lo que no quería hacer Jonás. Jonás quería de pronto irse para otro lugar más chévere, un mejor lugar, pero no, el Señor lo quería mandar allá. Y mire, y a raíz de eso se convirtieron más de 120,000 personas. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que Él ofrece salvación a todo aquel que quiera arrepentirse, hermanos. Y yo les digo, no lo pensemos dos veces para ir a compartir el evangelio cuando alguien dice, hermano, ¿por qué no me acompaña a tal lado? ¿Vamos o no vamos? ¿Sí? Como dice la palabra, el Señor dice, la mies es mucha. Hay mucha mies, hermano. O sea, la Biblia también dice que así como abunda la maldad, también abunda la gracia, hermanos. Y estamos en un tiempo donde Dios está extendiendo su misericordia de diferentes maneras a nivel de nosotros ir a predicar por los mismos medios de comunicación. Hermanos, estamos en unos tiempos donde así como hay maldad, pero también Dios está teniendo su misericordia. Ahora, el Señor siempre le revelaba a la gente cuál era su necesidad. ¿Sí? En el caso de esta mujer, sacó a la luz lo que ella era. ¿Sí? Pero le dijo, si usted quiere de esa agua, que usted vaya a traiga a su esposo. Ya, yo creo que la mujer, ¿cómo así? La mujer se quedó pensando, ¿sí o no? Yo, no, es que no tengo esposo. Yo, sí, claro, usted no tiene esposo porque el que tiene su marido ha tenido 5. ¿Sí? El Señor sabía quién era ella. ¿Sí? O sea, Dios revela, siempre revelaba lo que la gente más necesitaba. Y esta mujer necesitaba ser salva. Por lo menos en el caso de Nicodemo. Ese era un hombre muy religioso y no entendía, él no entendía la necesidad del evangelio. Y por eso el Señor, cuando él habló con él, dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí? Yo le decía, pero bueno, ¿cómo así? Pero ya siendo viejo, yo no, tiene que creer en el evangelio, tiene que creer en mí. Mire, y algo tremendo que sucedió en este pasaje de la mujer samaritana, yo creo que tal vez es el único pasaje de la Biblia donde el Señor se le revela, le dice así directamente a una persona, yo soy el Cristo. Porque si ustedes miran todo, cada vez que él hacía milagros, él que era lo que decía, no le cuenten a nadie, no digan nada, vaya, presente al sacerdote, lleve su ofrenda, haga esto, pero no digan nada. Pero al Señor, a esta mujer sí le dijo quién era él. ¿Sí? Y eso lo vemos en el versículo 26. Vamos a leerlo. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y hermano, yo creo que eso debe ser maravilloso. De tener una experiencia donde el Señor diga, yo soy. ¿Sí? Esa mujer tuvo cara a cara con el Salvador del mundo. Y me sorprende por lo menos la misericordia de Dios con esta mujer, porque, mire, por lo menos más adelante, por lo menos cuando el Señor sana al paralítico de Betesda, ¿sí? Dice que cuando el Señor lo sanó, Dios, ¿usted quiere ser sano? Y yo, sí, pero ¿a mí quién me lleva hasta allá? ¿Y el Señor qué dijo?
toma tu lecho, ves, levanta y toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo este hombre? Se botó automáticamente de rodillas delante de Dios y le dio gracias. ¿Sí o no? No, él no hizo eso. Dice que él se fue. Él se fue. Ni siquiera, imagínense, fue tan tremendo lo que pasó. Dice que cuando él se fue, los fariseos, como siempre, pendientes qué pasaba, y lo vieron al hombre caminando con su lecho en la mano. Y le dijo, oiga, ¿usted por qué anda con lecho? Acuérdate que hoy es sábado. Eso es ilícito. Y me imagino que esos hombres sabían quién era ese paralítico, porque era un hombre que llevaba 38 años botado allá, esperando a qué hora sucedía un milagro. Y estos fariseos, digo, en vez de preguntar, oiga, ¿cómo fue? ¿Cómo se sanó? ¿Qué milagros pasó aquí? No, nada, lo que hicieron fue decirle, ¿usted por qué anda con él? Imagine cuál fue la respuesta del paralítico. Jesús me sanó. Nada, no, ni siquiera dijo, no, uno que estaba allá fue que me dijo tomar el lecho y me fuera. Ni siquiera sabía el nombre de Jesús. Solamente lo vino a saber cuando Jesús volvió y se lo encontró en el templo y que el Señor lo llamó. Le dijo, vea, no peques más para que no te venga algo peor. Dijo el Señor al paralítico. Y ya cuando él supo quién era él, se fue a decir a los fariseos, se llama Jesús. Y usted dice que ahí fue cuando más lo odiaron a él, lo querían matar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos ese contraste de personas que muchas veces Dios ha tenido misericordia, hace un milagro y ni siquiera se acuerdan de darle gracias a Dios? Pero vemos la misericordia de Dios con esta mujer que verdaderamente, como digo, era una mujer muy despreciada, prácticamente era una prostituta. Y Señor se le reveló a ella y dijo, yo soy el Salvador. Hermanos, nosotros somos instrumentos del Señor. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo para que llevemos ese mensaje. Y la verdad, o sea, no miremos a qué lugar nos toca ir, a cuáles personas nos toca hablarles. Hermanos, si el Señor nos pone una persona es porque ahí el Señor quiere que nosotros le hablemos a la necesidad de esa persona. Y el Señor, de verdad que no hace acepción de personas. Si cada uno de nosotros, los que estamos acá, si estamos acá, es porque alguien nos predicó el Evangelio, ¿sí o no? O alguien llegó por sí solo y dijo, no, yo quiero buscar de Dios, sí, quiero ir a la iglesia. Yo creo que muchos, si hay alguno así, qué bendición. Pero todos los que estamos acá es porque el Señor en su misericordia permitió que alguien nos compartiera de Él y dijeran, usted necesita ser salvo, es necesario que usted crea en el Evangelio. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento tan precioso. Señor, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Señor, vemos que tú no haces acepción de personas, Señor. Señor, tú quieres, como dice tu palabra, quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y sean salvos. Pero, Señor, tú necesitas que obreros en esta mía, Señor. Padre, te pido que pongas ese deseo, ese anhelo en cada uno de nosotros de llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre, vimos el ejemplo de Jonás, que fue desobediente a ese llamado, Señor. Y tuviste que reprenderlo, Señor, para que él obedeciera, Señor. Pero vemos que después de que él obedeció, Señor, que fue a un pueblo tan cruel como ese y se convirtieron más de 120,000 personas, Señor. Señor, pon ese deseo en nosotros de estar compartiendo el Evangelio, Señor, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por ese precioso regalo de la salvación, Señor, que es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No, muchas gracias, hermano Ernesto. De verdad es muy importante lo que mencionaba el hermano. Debemos evitar, digamos, los prejuicios, evitar de pronto decir cosas como, bueno, yo no voy a este lugar, no voy a este sitio,
que realmente el deseo del Señor y la gran comisión que Él nos ha dejado es de ir y predicar a toda criatura, sin excepción. Entonces, de verdad, qué bueno y qué buen ejemplo ver cómo Jesús se acercó de forma totalmente contracultural a una mujer samaritana y estuvo dispuesto a compartir el evangelio con esta persona. Entonces yo les animo a que podamos tener ese mismo corazón. Yo creo que hemos aprendido mucho, gracias al Señor, acerca del evangelismo, pero el reto que tenemos ahora es poner todo eso en práctica. O sea, es que cuando estamos interactuando con el vecino, con el amigo, con el conocido, que realmente no seamos indiferentes. Sabemos que el lugar al que se dirigen aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo es el infierno, es el castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando vemos personas que realmente están viviendo totalmente apartados del Señor, procuremos de verdad dar de gracia, de lo mismo que nosotros hemos recibido de gracia. Entonces, muchas gracias, hermano Ernesto, de verdad es muy importante. Y bueno, vamos entonces a orar y yo creo que con eso terminamos la reunión de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, a través de tu palabra, que tú no haces, Señor, acepción de personas, que tú escoges de lo vil y menospreciado del mundo esta mujer samaritana que para muchos era una persona tal vez despreciable, era una persona que no querrían ni siquiera ver, Señor. Gracias porque tú la miraste con ojos de compasión, Señor, porque tú no te dejaste llevar por los prejuicios culturales de la época, sino que tuviste la intención, Señor, de ir y de compartirle a esta mujer, Señor, lo que era su necesidad más grande, que era la necesidad de la salvación, Señor. Padre, yo te pido que tú nos coloques a cada uno de nosotros un corazón evangelista, Señor, que no estemos tranquilos siempre que veamos que hay familiares, que hay amigos, Señor, que no te conocen, Padre. Ayúdanos a estar realmente preocupados por sus almas, Señor. Ayúdanos a compartirles con denuedo, Señor, tu palabra. Ayúdanos a aplicar todo esto que hemos estado aprendiendo miércoles tras miércoles, Señor. Cómo evangelizar, cómo acercarnos a estas personas, Señor, que están influenciadas por todas las mentiras de Satanás, Señor. Ayúdanos a ir, Señor, y a cumplir con ese llamado que tú nos haces, Señor, que podamos ser luz y sal de este mundo. Padre, quita de nosotros cualquier cobardía, cualquier temor a los hombres, Señor, que por encima de todo, Señor, podamos ver al perdido con compasión, Señor, que podamos amarle así como tú les amas, Señor, que tú nos puedas mover, Señor, a que nosotros seamos esos embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor, que podamos hablar claramente del pecado, Señor, de las consecuencias del mismo, pero que al mismo tiempo, Señor, podamos compartirles las buenas nuevas de salvación, que podamos hacer el llamado bíblico a arrepentirse y a creer en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Padre, que tú nos ayudes a ponerle pies y ponerle boca a este mensaje, Señor, que podamos predicar, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Señor, a los que nos rodean, que cada oportunidad que tú nos das, Señor, en un taxi, en una atención tal vez a un cliente, Señor, en una oportunidad de dialogar con algún compañero de trabajo, Padre, que aprovechemos eso, que realmente compartamos de este glorioso mensaje del Evangelio que nos ha transformado, que nos ha hecho nuevas criaturas, Señor, y que no es algo que simplemente querremos para nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a dar de lo que hemos recibido, Señor, solo por gracia, y que seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas por medio de la evangelización y la proclamación de tu mensaje a los que nos rodean, Señor. Padre, que seas tú obrando de tal manera que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén.